This rocket-propelled grenade is likely from North Korea, used by Hamas during its October 7th attack in Israel, seen here in the hands of a militant in the back of a pickup truck during the attack. Arms experts point at first to the distinctive red stripe on the F7 RPG. What you really need to look for is the tip of the munition. There's the absence of the traditional point-initiating fuse there, and instead you can see that there's a cast piece of metal. It's not surprising to see North Korean weapons in Hamas hands, according to experts, but Pyongyang has dismissed the claim as a, quote, groundless and false rumour orchestrated by the United States. Pyongyang is known for being transactional and has long been willing to sell weapons to anyone who would pay. Its arms proliferation in the Middle East is well documented. North Korea has voiced support for Palestinian independence for decades. They've supplied arms both directly but more commonly through Iran over the course of several decades. A senior official with the Joint Chiefs of Staff here in Seoul says that they have evidence of North Korea exporting RPGs and potentially other weapons to Hamas, either directly or indirectly, adding that they believe the coordination likely extends to tactical doctrine and training. The JCS citing a North Korean drill several years ago where they used paragliders to carry out a surprise attack on the Blue House, then the presidential office, and making a link to the extensive network of Hamas tunnels known locally as the Gaza Metro. In a public briefing, South Korea's Army Chief of Staff shared the military's assessment on Hamas's tunnels. At least from the looks of the shape, size and technology level of Hamas's underground tunnels, there are many aspects that North Korea has either supported or been involved. North Korea has not commented on any link with the tunnels in either Lebanon or Gaza. Pyongyang has simply denied that they have been providing weapons to Hamas. Así dejó Otis esta zona rural de Guerrero. El huracán más fuerte que haya tocado tierra en el Pacífico mexicano desbordó el río Papagayo, que se metió hasta las casas. ¿Aquí está el nivel? Ese es el nivel que llegó hoy. El río Papagayo tiene que subir en 3-4 días. Hoy subió en horas. La verdad sí estamos incomunicados, sin agua, la luz va y se viene. Tampoco se han restablecido totalmente los servicios de agua, luz, telefonía e internet en el emblemático puerto de Acapulco. Ahí se reportan daños en 80% de los hoteles y decenas de comercios deshechos. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender. El presidente y una comitiva se trasladaron a Acapulco por tierra. Sin embargo, los deslaves y desbordamientos del río impidieron el paso de los vehículos, por lo que el mandatario tuvo que hacer parte del recorrido a pie. López Obrador informó que se establecerá un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas y para sacar a más de 100,000 turistas varados en Acapulco, que hasta ahora ha sido el polo de atracción turística más importante del Pacífico mexicano. Cada hora que pasa es crítica para llegar a acuerdos y personal humanitario de la ONU hace llamados desesperados para permitir el paso de combustible. Si no hay combustible, entonces los bebés en incubadoras que necesitan ese soporte vital simplemente morirán y muchas más personas sufrirán. Las personas que están en diálisis por problemas renales básicamente perderán cualquier posibilidad de sobrevivir a largo plazo. La Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU en Palestina ha agotado sus últimas reservas y las operaciones en hospitales se van apagando rápidamente. Nuestros colegas han estado racionando y restringiendo el suministro de combustible y tratando de exprimir la última gota. En su intervención en la Asamblea General, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania anunció una resolución que presentará ante el Consejo de Seguridad, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní lanzó una advertencia a Estados Unidos y dio avances sobre sus negociaciones con Hamas. Digo francamente a los estadistas estadounidenses que ahora dirigen el genocidio en Palestina que no recibimos con agrado la expansión de la guerra en la región, pero advierto que si continúa el genocidio en Gaza, no se salvarán de este fuego. Según nuestras negociaciones, Hamas
está dispuesto a liberar a los rehenes civiles. Por otra parte, esta intención debería promover la liberación de 6.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Disfraces, dulces y terroríficos adornos son los toques que distinguen cada año la fiesta de Halloween en Estados Unidos. Si bien la fiesta del Día de Brujas es típica de la cultura estadounidense, los hispanos compiten por ver quién impone mayor creatividad. Un original ejemplo este año, esta formación de esqueletos alusivos al equipo de fútbol Inter Miami, en esta calle que acapara la atención de todos por la presencia del admirado Leo Messi, aunque no precisamente como lo hemos visto en las canchas. Este es el producto de un trabajo no en equipo, sino en familia, que es aún mejor. Entonces, esto lo hacemos cada año, nos reunimos con mis 2 hijos desde que eran pequeños, con mi esposa, y nos reunimos los 4 a pensar cada año cuál va a ser el tema y cuál es la idea del Halloween de este año. Y es que en el caso de Juan Carlos, cada Halloween le presenta un reto, pues la ocasión se presta para disfrutar a lo grande con su familia y amigos. Nosotros no hacemos un Halloween para nosotros, hacemos un Halloween para compartir en la calle. En otra zona de la ciudad ya no es Messi quien asusta, sino los tradicionales personajes del Día de Brujas. De hecho, nos vinimos hasta la casa de Carol Aurich. Ella reside hacia el suroeste de la ciudad de Miami y vean ustedes cada detalle. Monstruos inflables, momias, espantos y al entrar, bromas para asustar a los visitantes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenidos a mi casa. Por favor, ¿podemos pasar? Por supuesto. Es que nos da miedo venir para Yo acá. sé, tengan cuidado. Permiso. ¡Ay! Halloween para nosotros en realidad es como una Navidad. Nos encanta porque es compartir sin tener que preocuparte de los regalos. Te disfrazas, puedes ser alguien más por un día, puedes asustar a alguien si quieres y te diviertes. Bueno, mientras Juan Carlos espera que la pulga visite su decoración, ojalá Messi esto le llegara y lo pudiera ver y viniera con su familia a verse. Carol se prueba el disfraz de la temporada. Aquí vienen más de 300 personas, muchos niños, ponemos luces, música, sacamos comida y la gente siempre viene y nos conocen y cada vez que vamos decorando, muy bien, ya casi viene, no sé qué. Entonces es algo muy chévere porque somos como que famosos. Pero si bien muchos, como Carol, estrenarán disfraz este año, según el sitio web Power Reviews, la actual situación económica obligará a 1 de cada 4 fanáticos de Halloween a repetir el vestuario. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.